Seguimos en Transformación Digital en El Cronista, ahora acompañados de Joan Zweig, autor y divulgador especializado en el impacto de las tecnologías en la sociedad. Bienvenido, Joan. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Gracias, Adrián. Un placer estar acá. Bueno, igualmente, este panel está enfocado en la realidad virtual, pero también en otras tecnologías que son emergentes y que están cambiando la forma en que vivimos como personas en la sociedad todos los días, en lo cotidiano. Justamente vos en estos días estás lanzando un libro, que es que es una primicia para todos, que es Post Tecnológicos, que aborda esta realidad. ¿Qué nos puedes contar, digamos, de la realidad virtual y cómo se empalma con este concepto que planteas ahora? Estamos viviendo un 2024 donde pareciese que todas las semanas tenemos un enorme avance tecnológico que nos va a cambiar abruptamente nuestra vida, nuestros negocios, nuestra forma Sí, de interactuar, ¿no? Hemos sido testigos en los últimos meses a una evolución dramática de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y también de la vuelta del concepto del metaverso, que ahí un poco se volvió a escena que con siempre vuelve, que ¿no? siempre Pero vuelve. cada vez como que se nota algún avance hacia su concreción final. Y es como que vamos saltando de la realidad mixta a la realidad aumentada, a la realidad virtual. El último punto donde se volvió a este hype, ¿no? A este entusiasmo sobre lo que es el metaverso fue en 2014, cuando Facebook adquiere Oculus por $2.000 millones, que fue más de lo que pagó Google por YouTube, para poder entender las dimensiones de lo que estamos hablando. Sí. Pero es interesante ver que todo este grupo de tecnologías exponenciales tienen como una especie de denominador en común, que es que la tecnología primero se desarrolla más en el ámbito científico-tecnológico, como por ejemplo la computación cuántica. Se descubre que es posible desarrollar una cierta técnica informática. Claro. Después llega a un lo que se llama un pico inflado de expectativas. Hoy en día estamos viviendo un pico inflado de expectativas, por ejemplo, con la inteligencia artificial, donde pareciese que la inteligencia artificial sirve para cualquier cosa y que es mucho más allá que ChatGPT, ¿no? Porque es la Sí, y verdad. como que se exacerban, digamos, los optimismos y los pesimismos alrededor de esa tecnología. Sí, surgen como muchas corrientes. Surge como la corriente, por un lado, de los aceleracionistas versus los desaceleracionistas. En ese sentido, ¿podrías detallar el concepto de tecnologías exponenciales que hablamos Sí, más temprano? sí. A ver, Es hoy una en de día esas, justamente. las tecnologías exponenciales son aquellas que crecen por 5, por 10, por 15, por 20, por 25, por 50. Como todas son tecnologías emergentes que están irrumpiendo en una sociedad y crecen realmente, valga la redundancia, a ritmos exponenciales, que van mucho más allá de lo lineal. Si los autos, por ejemplo, crecerían a ritmos exponenciales, mínimamente volarían, ¿no? Hoy en día. Y Claro, están muy lejos de como las hacerlo. fantasías del Es año una 2000. fantasía, ¿no? Decía que íbamos a vivir en el 2024 con autos que volaban y bueno, y estamos haciendo canciones con inteligencia artificial generativa para reírnos un rato, que está bien, no estoy menospreciando ese uso, porque la verdad es que... Entonces, volviendo a este momento, pico inflado de expectativas, ¿no? Donde surgen corrientes de fanatismo, donde surgen corrientes de resistencia, ¿no? Porque también la tecnología vivimos como entre una fascinación exacerbada y un Sí. conservadurismo extremo, y ahí Incluso hasta temores, hasta digamos. temores, sí, miedos y oportunidades, llamémoslo, a nivel de reacciones humanas. Y después todas las tecnologías habitualmente tienen un declive. Ese declive, por ejemplo, lo vemos cuando las criptomonedas más populares como Bitcoin y Ethereum caen de valor, caen en su valor, ¿no? Entonces ahí Sí. ya, no, pará, esto no, al final era todo un verso, era todo una burbuja. Se pinchó la burbuja. Y después llegan a un plató de productividad. El plató de productividad es el momento en que una tecnología puede empezar a desarrollar un modelo de negocios a escala y rentable para una empresa, para una organización, hasta mismo para una república, para un país. Entonces, por ejemplo, la realidad virtual hoy en día está llegando a un plató de productividad en algunas industrias. Es la realidad. Por ejemplo, los videojuegos fueron las primeras industrias que adoptó la realidad virtual como esta nueva forma de producir y de consumir contenido, de interactuar con este contenido. Y habitualmente, bueno, vemos casos como más de entretenimiento, como hemos visto en las últimas semanas, gente en los subtes o en las calles de Estados Unidos con los Apple Vision Pro. Claro. Y vimos titulares también de, bueno, vamos a quedar totalmente solos, vamos a quedar más deprimidos, como muy amarillistas en ese También en sentido. el último CES, no sé si viste, hay cascos de Sony
enfocados en el diseño industrial, para que los ingenieros puedan manipular objetos. Por eso, los usos y las aplicaciones de todas las que son tecnologías disruptivas tienen una cantidad de aplicaciones o áreas de negocios muy grandes. Es decir, no solamente se aplican a una industria particular, sino que los campos de negocios o las áreas de aplicación son muy grandes. Y otra particularidad de las tecnologías exponenciales es que nos van a terminar impactando a todos, directa o indirectamente, a todos nosotros. No es una tecnología que va solamente a impactar a Estados Unidos o a Europa o a Silicon Valley, sino que va a terminar impactando a todos. Y lo que podemos entender del metaverso, a mí la mejor definición de estos años que vengo emprendiendo y trabajando en divulgación tecnológica, es esta propuesta de que la virtualidad quede por fuera de pantallas con límites físicos. Quede por fuera de los teléfonos que hoy en día manejamos todos nosotros. ¿Por qué? Porque es algo mucho más orgánico, porque es algo mucho más natural y porque elimina barreras para el ser humano. ¿Y cómo se daría entonces A ver, esa organicidad que vos ¿quizá? comentás? La organicidad. Sí, a ver, se daría de alguna forma, hoy los teclados y los mouse, por ejemplo, son barreras. Sí, Las pantallas táctiles, aunque son mucho más intuitivas, es una barrera. Entonces, lo que proponen las tecnologías de realidad mixta, proponen las tecnologías de realidad virtual, que un poco son el foco y el núcleo de este panel, es convertir algo que sea mucho más inmersivo y mucho más orgánico con el ser humano. Y hemos visto personas que, no sé, se sientan y están de repente en la punta de una montaña, pero también hemos visto casos de médicos que se guían, ¿no? claro. con dispositivos de ese estilo para poder mejorar su precisión. Entonces, es interesante, me parece que no tenemos ni que demonizar ni hacer una apología a favor de este tipo de tecnologías, ¿no? No tenemos que caer en lo que diría Humberto Eco, ni ser apocalíptico ni ser integrado, ¿no? Porque un poco las visiones de la tecnología se dividen un poco en estos dos grandes mundos. Sí. ¿Y cómo ves vos el caso de Vision Pro? Todo el hype alrededor de esta tecnología que viene un poco. El efecto Apple es como que legitima, digamos, algo en lo que todos la industria vino trabajando hace muchos años y un poco hasta se ve como que Meta tenía razón, dicen algunos ahora, porque Mark Zuckerberg sale a mostrar su propio dispositivo y dice, acá está, lo tenía hace un par de años. ¿Qué opinas? ¿Ese efecto Apple va a cambiar algo en la realidad virtual? ¿La Sí, a va a ver, democratizar o popularizar? la realidad virtual es interesante lo que vimos en los últimos años. Una noticia importante fue en 2021, creo que fue en octubre del 2021, cuando Facebook cambia de nombre a Meta. Eso fue como una especie de anuncio importante. También Zuckerberg es muy bueno haciendo anuncios comerciales porque faltaban 8 semanas para Navidad y tenían unos stock de Oculus gigantes, así que Claro, todo tiene sí. un sentido comercial al fin y al cabo. Entonces Zuckerberg es muy bueno haciendo este tipo de anuncios. Pero hay algo mucho más profundo que es, hoy en día los teléfonos celulares empiezan a convertirse para muchos en commodities. Empieza a convertirse en un commodity donde ya no usamos más computadoras de escritorio, usamos cada vez menos. El dispositivo, el teléfono celular, cuando se empezó a convertir en la plataforma principal, Facebook adquirió a WhatsApp e Instagram como dos productos fundamentales para la compañía para poder seguir agregando valor. Y hoy en día que el teléfono celular se convierte como en un commodity que todos tenemos, Meta apuesta a que la realidad virtual, en este caso, es la apuesta a futuro. Y Apple, Claro. como bien decís, legitima una tecnología que se viene desarrollando hace muchos años, que se viene experimentando hace muchos años, donde también hay mucha resistencia y mucha crítica al respecto, pero no es la primera vez que sucede, ¿no? A inicios de la década del 90, la realidad virtual también tuvo un entusiasmo muy grande, pero había muchos problemas técnicos de latencia, había Claro. muchos problemas técnicos de mareos, de lo que producía en la interacción con el humano esa tecnología. Entonces después, y todas las tecnologías, es ese declive que estuvimos hablando antes. ¿Se acuerdan en el 2006, el Mundial del 2006 de Alemania, donde el 3D se vendía, todo iba a tener 3D? Los Sí. televisores, es más, yo en la casa de mis padres sigo teniendo los anteojos que venían con los televisores grandes para poder ver el Mundial en 3D. Y decían que iba a tener 3D los cines, que iba a tener 3D los lavarropas, que iba a tener Todo, 3D los claro. microondas. Después nos olvidamos todo del 3D. Es como que los anteojos quedaron en algún cajón Y ahí. no era muy cómodo, pero era lo que era lo A lo que que el era. mundo había cambiado así, pero Pero es un resulta que no. poco, pero es un declive y seguramente esa tecnología en un futuro venga tenga algún área de aplicación, alguna industria que empiece a afectar para poder generar un plató de productividad. Entonces no es la primera vez que vivimos esto. Ahora, el tema de la realidad virtual y el tema de ponerse algo en la cara, por ahí refuerza las críticas de un concepto que yo escuché que vos mencionaste alguna vez, que es el de abducción digital.
Ujú. Digamos, ¿qué pensás de esas A ver, críticas ahora? hubo una entrevista muy famosa a Elon Musk, si no me equivoco, del año 2018, pre-pandemia, en TED, TED Canadá, donde Elon Musk de alguna forma hizo una predicción que todos la catalogaron un poco de catastrófica, que él Ujú. decía en los próximos 10 años, o sea, para el 2028, íbamos a vivir un 80% de nuestras vidas en realidades virtuales. Yo creo que traspolado hoy en día es lo que está pasando hoy. Es lo mismo que lo que está pasando hoy en día, pero con un dispositivo más grande, más pegado a nuestra cabeza. Claro. Porque ¿cuánto porcentaje de nuestra vida pasa atravesado por pantallas? En lo personal, en lo profesional, en lo No vincular. hace falta ponerse un No casco. hace falta ponerse un casco. ¿Sí? Es cuestión nada más de salir a la calle y observar o sentarse en un bar y ver cuánta gente está con la cabeza inmersa de alguna forma en sus teléfonos. Yo en mi segundo libro, en El Dilema Humano, hablo un poco de esta abducción tecnológica, este momento donde ya nos agarra, como que estamos en un espacio y nos agarra un alien y nos saca de ese tiempo, de ese espacio determinado. Entonces, no tenemos que otra vez demonizar esta tecnología. No sabemos si en los próximos años van a aparecer lentes como estos, si van a Ujú. aparecer lentes de contacto. Ya se han visto, por ejemplo, casos de anteojos con realidad aumentada para personas que, por ejemplo, no pueden escuchar, entonces, o que tienen alguna discapacidad física, Claro, avances importantes. biológica, que puedan anunciar lo que están viendo, lo que tienen enfrente. Hay como un montón de aplicaciones que no son solamente las de entretenimiento habituales que vemos en los videos virales, me parece. Claro. Y en esto de la realidad virtual también está ahora el interactuar con entidades virtuales, ¿no? Vos te sentás y empezás a usar ChatGPT y estás en una virtualidad porque el otro no es una persona, digamos. Sí. Y muchas veces también se habla de metaverso y asociado a la realidad virtual o la evolución de la realidad virtual. Hoy en día también creo que vivimos en muchos metaversos. Porque otra vez, el grado de importancia que le damos a nivel social a las virtualidades que nos rodean es muy grande. También lo que está pasando, que con la inteligencia artificial y con la realidad virtual también es cada vez más importante a considerar, es la dependencia tecnológica, el grado de dependencia tecnológica que estamos gestándole a ese tipo de herramientas. Porque yo también, si yo como autor, por ejemplo, yo escribo habitualmente, Sí, y a mí ChatGPT me complementa como autor, no es que me reemplaza como autor. Yo tengo jornadas que uso tecnologías de inteligencia artificial generativa y están buenísimas porque tener el hecho de tener algo conversacional que pueda discutir ideas, que pueda darme referencias, que pueda buscarme analogías, que es algo muy bueno, pero también hay que volver a las habilidades humanas, y hay un poco la bajada de mi tercer libro, que son habilidades para recuperar lo humano. Muchas veces en esta carrera tan grande por la inteligencia sí. artificial y por la tecnología, en este mundo tan basado en el conocimiento, las cosas que perduran en el tiempo, de alguna forma toman una preponderancia muy importante. ¿Y cómo se puede poner un freno, digamos, y cómo determinar la línea en la que hay que decir hasta acá llega la inteligencia artificial y hasta dónde no llega? Por ejemplo, hay casos de tesis realizadas con inteligencia artificial, un libro de ficción que fue premiado en Japón, hecho en parte con inteligencia artificial, después de ser premiado se admitió. ¿Cómo se hace en la industria, en las personas, para trazar esas A ver, líneas? yo soy del bando de los optimistas. Creo que la humanidad supimos aprender a convivir con motores de búsqueda que en milisegundos pueda saber lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Subimos convivir con Wikipedia. Yo me acuerdo cuando estaba yo en la secundaria, como el gran miedo era, che, ¿qué iba a pasar con los alumnos si se copian de Si está Wikipedia todo y en borran los Wikipedia, corchetes? claro. ¿Cómo me va a cambiar esto radicalmente? Entonces, la humanidad supo atravesar a tecnologías que generaron una irrupción muy grande. También tenemos que otra vez volver a esto de no demonizar ni hacer una apología a favor y entender que los miedos y las oportunidades que surgen a partir de la irrupción de tecnologías emergentes son 100% naturales y son 100% normales. Que una máquina sea capaz de traducir al instante un texto de un idioma a cualquier otro idioma, no significa que sepa comprender ese texto y comunicárselo a un público determinado en un contexto determinado. Es algo completamente distinto. Yo al menos soy aquellos que piensan que las habilidades humanas y que afirman y que trabajo en todo mi trabajo de divulgación en todos los medios, ¿no? Ya sea en columnas escritas como libros, clases, etcétera,
las habilidades humanas son y seguirán siendo irreemplazables. En este mundo donde vemos un avance de realidad virtual fenomenal, donde vemos un avance de la ciencia de datos gigante, al menos creo eso y un poco trato de trabajar en ese sentido. Bueno, las tecnologías como que se aceleran, no paran de emerger y está bien que haya que mantener el optimismo porque no es la primera vez que hay cambios tecnológicos en la historia. Y la tecnología va a seguir desafiando al ser humano constantemente, no es que esto va a terminar el año que viene, o en 2 años, o en 10 años. La tecnología va a seguir desafiando constantemente al ser humano. Creo que el dilema de fondo no es un dilema técnico ni es un dilema tecnológico, el dilema de fondo es humano. El dilema es cómo nosotros como consumidores, como testigos, como emprendedores, como empresarios, en esta revolución digital y tecnológica, ¿qué postura tomamos en ese sentido? Si tomamos una postura proactiva o tomamos una postura de dejar pasar todo esto. Entonces me parece que esa es un poco la invitación y lo que tenemos que de alguna forma que a preguntarnos a nosotros mismos en ese sentido. Perfecto. Bueno, Joan, muchas gracias por el panorama que nos diste. A ustedes, siempre un Bien. placer colaborar con el Placer. Cronista. Y bueno, seguimos en un minuto con más transformación digital en El Cronista.